al Creador, a él no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú, bienvenido eres tú a la casa del Señor. Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador, a él no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú, bienvenido eres tú a la casa del Señor. Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador, a él no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú, bienvenido eres tú a la casa del Señor. Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador, a él no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú, bienvenido eres tú a la casa. Si cansado estás tú de buscar un cielo azul y has caído en el fondo de la angustia y del dolor, yo te quiero invitar a un encuentro sin igual. Es un encuentro total que solo aquí puedes lograr. Bienvenido eres tú a la casa del Señor. Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador, a él no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú, bienvenido eres tú a la casa del Señor. Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador, a él no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú. Si cansado estás tú de buscar un cielo azul y has caído en el fondo de la angustia y del dolor, yo te quiero invitar a un encuentro sin igual. Es un encuentro total que solo aquí puedes lograr. Bienvenido eres tú a la casa del Señor. Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador, a él no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú, bienvenido eres tú a la casa del Señor. Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador, a él no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú, bienvenido eres tú a la casa del Señor. Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador, a él no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú, bienvenido eres tú a la casa. Tomar nuestros lugares y vamos a empezar esta reunión. Buenos días, tengan todos ustedes. Y vamos a dar inicio esta mañana, 17 de septiembre de 2023. Gloria a Dios, gracias por todo lo que hemos recibido durante estos días. Primeramente, antes de empezar, un saludo a las personas que nos miran a través de las redes. Gracias por su permanencia y por estar al pendiente de la página. Por ahí les enviamos saludos a algunas personas fuera, en California. Mandamos un saludo
Por ahí está una familia que está de paseo en ese lugar con más familiares. Nos comentaron que iban a estar observándonos esta mañana y pues es grato mandarles un saludo. En Texas también hay personas que nos están mandando saludos y se los agradecemos con todo nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cuántos gritamos, verdad? ¡Viva México! ¿Verdad? Hace días, ayer o antier, y pues nos gozamos. Unos dijeron, pues ya se acabó el pozole, pues ni modo, ¿verdad? Pues hay que seguir y hay que seguir caminando en las cosas del Señor, como Él sabe siempre que debemos de hacerlo, ¿verdad? Gracias a esos héroes que dieron la independencia, pero la gloria sea para Dios, hoy y siempre, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Vamos hoy a ver un tema del cual estábamos viendo a veces cuando atravesamos por circunstancias en la vida, nuestra confianza tiende a bajar. ¿Y por qué a bajar? Porque a veces las cosas que estamos enfrentando, pues son adversidades que no contábamos o que no estaban dentro de lo planeado. Primera de Juan 5:14 dice su palabra, si es tan amable, Adrianita. Y dice el tema, ¿verdad? Antes de ir al tema, dice, tenemos confianza en Dios, porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos ayuda, Él nos oye, ¿verdad? Y es algo que vamos a aprender a que cuando pedimos correctamente en el nombre del Señor y conforme a la voluntad de Dios, Dios nos lo da. Hay veces que Dios prueba nuestro corazón y saber qué es lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Dice el otro versículo, primera de Pedro, estamos ahí, 5:7, es esta. Dice, dejad todas vuestras preocupaciones a Dios, porque Él se preocupa de nosotros, ¿sí? Déjele todas las preocupaciones, no esté más allá de lo que debemos de estar de preocupados. Sabemos que Dios tiene el control, aún en adversidades grandes, sí, aún en adversidades grandes. Dice que confiamos en el Señor y venceremos. Este es el tema del día de hoy, del cual quiero hablarte. Vayamos a la plática, por favor. Y dice que muchas veces nuestra confianza en el Señor decae. Y decae porque en alguna forma empezamos a abandonar la confianza hacia Dios. Y eso hace que nosotros comencemos a poner la confianza en otras cosas. Hay gente que nos dice por qué a veces personas confían más en otras personas o en situaciones ajenas. Dice, confiando en el Señor, venceremos. Es la única manera que vamos a lograr nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros ideales, todo lo que hemos planeado en manos de Dios lo podremos hacer. Veamos la primer filmina, nos habla de que aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Mantenga la confianza, porque eso habla Dios, ¿verdad? De mantener una confianza en Él. Dice que aunque una guerra, aunque una situación adversa estalle contra ti, ¿sí? O venga contra ti, o te esté asediando o rodeando, dice que confiemos. Yo mantendré la confianza, dijo David. David fue un rey que Dios escogió. Estamos claros, ¿verdad? Pero él también tenía adversidades como tú y como yo. Entonces lo único que decía, yo mantendré la confianza. Puede ser que se levanten muchas cosas. Puede que estés siendo oprimido por muchas cosas. O pasar por una prueba en la cual tú dices, esta prueba, no sé cómo voy a salir de ella. Yo te digo de las pruebas que Dios me ha dado la oportunidad de salir, al final, tuve que decir al final, yo mantendré la confianza. No había ninguna otra cosa en que apoyarme. No había ninguna persona en quien yo pudiera decir, esta persona me va a ayudar. Todos vieron mi necesidad, pero como todo, ¿verdad? Pasaron de largo. Vieron que necesitaba algo, pero de nada me sirvió. Siguiente, ¿qué más dice el tema? Dice, el comandante jefe les dijo, díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Es una pregunta que yo te quiero hacer a ti esta mañana. ¿En qué basas tu confianza? ¿En tu capacidad? ¿En tu forma de hablar? ¿En tu elocuencia? ¿En qué basas tu confianza? Sí, porque a veces estamos nosotros tan confiados en algo
que decimos, esto no va a fallar. Segurito lo he hecho por muchas veces. Estaremos como Sansón, ¿te recuerdas? Lo haré otra vez y saldré victorioso. Pero dice la palabra, pero lo que no sabía Sansón es que Dios se había alejado de él. La fuerza no provenía de Sansón ni de su pelo. La fuerza provenía de Dios, que eso era lo que le daba la confianza a él. Él decía, soy nazareo, nunca he pasado navaja por mi cabeza. No he tomado ni vino ni sidra. Pero ni eso, ni el pelo, ni el vino, ni la sidra era lo que lo hacía fuerte. Era que el Espíritu de Dios lo hacía fuerte. ¿Estás entendiendo? Para bien. Como también hay espíritus malignos que actúan para mal y hacen fuerte a la gente. Sí, lo podemos ver. Personas que son tan delgaditas, tan menuditas y tienen una fuerza descomunal. ¿Por qué? Porque obran espíritus malignos en esa persona. Un día vino una persona y era tan delgadita, tan bajita como este tamaño, muy delgadita, y movía a 6 hombres que pesaban 100 kilos. Los movía como si fueran papeles. Y yo decía, ¿de dónde tanta fuerza? Pero era una fuerza maligna que actuaba en ella, ¿sí? Y eso a veces tenemos que separar ya y aprender a diferenciar de las fuerzas. Pero la pregunta básica y a donde quiero volver a llegar, ¿en qué se basa tu confianza? Porque todos podemos estarnos confiando en algo. Veamos qué dice el siguiente, ¿sí? Su confianza y su seguridad, decía Job, son como el hilo de una telaraña. En lo que tú confíes va a ser como una telaraña. No va a aguantar nada. Dice que en el palacio del rey hay telarañas y tu confianza puede ser como esa. En nada de eso te vas a poder confiar. Dice Dios a través de la vida de Job, dice su confianza y su seguridad son como un hilo de telaraña. No aguanta nada, no va a aguantar nada. En lo que tú confíes no va a sostenerlo. Y a veces es una reflexión muy fuerte para nuestra vida. Siguiente. A veces podemos ver, ahí están viendo esta imagen en la Ciudad de México, en el Gran Sur se llama, hay una tienda comercial. Hicieron tanta confianza que el elevador se desplomó y le costó la vida a varias personas. No lo revisaron nunca. Los bomberos del ERUM de la Ciudad de México atendieron, pero cuando llegaron el elevador se había desplomado brutalmente y le costó la vida a personas. ¿A dónde quiero llegar? Que esas personas asumieron y pensaron que el elevador estaba bien y se confiaron y dejaron que siguiera operando hasta que en días pasados se cayó. Y eso fue una circunstancia pues muy difícil, muy desagradable y muy triste. Pero ahí podemos ver en qué estamos poniendo nuestra confianza. Siguiente. Dice, ¿en qué confías? ¿Te has preguntado? Pregúntale a la de al lado, ¿en qué confías? A veces confiamos en muchas cosas. Dile en qué confías, a veces. Y a veces es una pregunta un poquito confrontante. ¿En qué estás confiando? Siguiente. ¿Qué más dice el tema? Dice, confiar, verbo transitivo, dejar una cosa al cuidado de alguien, especialmente en quien se tiene la confianza. ¿Sí? Dios no nos va a confiar algo en lo que tú y yo no podamos hacer. ¿Estás de acuerdo? Y a veces confía en nosotros. Y confía de más a veces, ¿verdad? Y dice, te voy a dejar esto. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Para qué quiero ponerte en lo mucho? Si realmente no vas a hacer poco. ¿Verdad? Es una reflexión. Pero ahí podemos encontrar qué es lo que estamos realmente confiando. Y a veces nos preguntamos en qué confiamos. ¿En qué situaciones estamos pasando que no estamos confiando en Dios? Porque hay situaciones adversas, sí. Hay situaciones difíciles, sí. Hay cosas que no podemos resolver, también. Pero cuando le digo a Dios, humanamente puedo hacer esto, pero divinamente tú puedes cambiar todo. Y eso es algo muy diferente. Cuando tú dejas que Dios empiece a actuar, Dios empieza a obrar en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros. Pero veamos qué más dice el tema. Sí, el objetivo. Fíjate lo que Dios dice a través del profeta Isaías. Al de carácter firme,
Dice, lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. ¿Qué nos está invitando el Señor? A que tengamos un carácter firme, ¿sí? A que nos conduzcamos con verdad, que siempre estemos en el mismo ánimo, no un día arriba y otro día en el piso. Ese no es un carácter firme. Le hablo a alguien y me dice, no, hoy no, hábleme la semana que entra porque no estoy listo. Pero ¿cómo no vas a estar listo si el carácter debe de estar listo siempre? Cuando le decían a Jesús, ve, porque en tal parte hay una persona endemoniada. Él no decía, al ratito, mañana déjenme ayunar y mañana voy por él. No, ese hombre estaba listo. El carácter de ese hombre estaba plenamente dispuesto y preparado para la obra que Dios tenía. Y eso debemos de aprender, que a veces nuestro carácter no debe depender en cuanto estamos observando, ¿sí? Hay veces que observamos cosas que parecen que realmente no tienen solución, pero en este caso te voy a explicar, ¿sí? Él va a confiar en las personas que tengan un firme carácter, ¿sí? Que no digas hoy sí, mañana quién sabe. Háblenme a ver cómo amanezco. No, no es que hablen a ver cómo amaneces, es que tu carácter debe de ser completamente firme. Siguiente, ese es el objetivo de esta plática. Dice cosas en que confiamos. Veamos la primera, en el dinero. No es malo, pero a raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice la palabra, ¿verdad? No es que no ganes, no es de que no cobres, no es de que esto, pero tu confianza no debe de estar puesta totalmente, porque automáticamente la conviertes en un ídolo. Hay gente que por dinero deja de venir. El esposo de una doctora allá en Altamira vino una vez y me preguntó, me dijo, este trabajo es bueno, pero me mandan a la frontera y pues me van a pagar mucho más. Y le dije, es bueno, pero ¿vas a seguir en las cosas de Dios? Me dijo, no. Y aún así, el dinero lo deslumbró porque era el doble de lo que iba a ganar. Pero cuando él vino a los 6 meses y me dijo, ya regresé, le hice cuentas y lo mismo que gané allá, por los puros gastos de estar fuera de mi ciudad, me gané lo mismo. Y 6 meses estuve fuera de las cosas de Dios. Regresó muy, muy frío, regresó, no alababa, no adoraba, estaba así no se movía. Dice, he perdido eso que sentía, ya no lo siento. Le digo, porque es el tiempo que tú preferiste salir por una conveniencia económica. Y eso puede sucedernos a cualquiera. Sí, el dinero es bueno, no dije que nunca era malo, pero que no esté por encima de Dios, sí, por las prioridades de Dios. Sí, yo puedo decir, sí, voy a trabajar y estoy ganando dinero. Yo le puedo decir, la pandemia, lejos de que fuera una adversidad, le doy gracias a Dios porque es el año que más me bendijo económicamente. Y te lo digo con toda certeza y con toda franqueza. Sí, me habló nuestra contadora y me dijo, es el año que más vendió. A ver qué día viene otra pandemia para que venda más. Le digo, no, no se trata de eso, ¿verdad? No se trata que yo mejore, se trata de que todos estén bien, la mayoría, ¿verdad? Porque aquí intervenía el factor salud. Pero veamos qué otra cosa se opone a veces. Los viajes, hay gente que desea estar viajando. Y viajar, y viajar, y viajar, y viajar, y se la pasan viajando. Y creen que viajando van a, pues ellos obtener lo que ellos buscan. ¿Qué otra cosa más se opone a veces? ¿Sí? A perder nuestra confianza, el ego. ¿Sí? El creerte más que alguien. El apóstol Pablo decía, sí, que nadie tenga un mayor concepto de sí mismo. No te sientas ni más ni menos. Te tienes que sentir normal. Sí, porque hay unos, ¿verdad?, que ganan 1,000 pesos más y ya no caben por la puerta, vamos a abrirles para que entren por aquella. Pero es eso, el dinero no debe de cambiar a las personas. Pero el ego, ese maldito ego hay que acabarlo. Porque el yo, donde usted dice que usted es, ¿quién eres ante Dios? Esa es la pregunta. Vi una película que me ayudó mucho a reflexionar. Y le pregunta a un hombre que estaba en un hospital.
Y va y supuestamente le lleva una palabra, y esa palabra él lo iba a levantar. Y el enfermo le dijo, si te quitara tu título, si te quitara tu casa, si te quitara todo, ¿quién eres? Si no tuvieras nada. A Job le quitaron todo, ¿recuerdas? Y 42 capítulos después, Dios vuelve a restaurar a Job. Y lo restaura de una manera mucho mayor de lo que era antes. Pierde sus hijos, su casa, sus bienes, en un abrir y cerrar de ojos. Y a veces esas pruebas nos enseñan a que podemos ser restaurados también. Hay personas que nos dicen, ¿y no podríamos ir al versículo 42 ya ahorita? Es un proceso que vamos a atravesar. Sí, el desierto como quiera lo vamos a atravesar. Y vamos a tener que aprender. No hay atajos, no hay caminos cortos. ¿Estamos de acuerdo? Hay que pasar. Y la gente me dice, ¿y por qué tengo que pasar? Porque así lo determinó Dios. Hay procesos que no los podremos sustituir ni cambiar. Y dice, ¿y por qué Dios me hace hacer esto ahora? ¿Por qué me hace pasar por toda esta adversidad que tengo? Porque es su voluntad. Él es soberano. Él puede darle a quien Él quiera riqueza, honra, privilegios, porque es Dios. A Salomón, ¿qué le dio? 700 mujeres y 300 concubinas, o al revés, ¿no? O sea, el hombre estaba entretenido, ¿verdad? Sí, tenía casa chica, casa mediana y casa grande. Pero era un hombre con sabiduría, que la sabiduría no provenía de Salomón, la sabiduría provenía de Dios. Él confiaba en Dios y todo, ¿verdad? Su declaración lo dice muy claramente, ¿sí? Dame sabiduría y conocimiento para guiar a tu pueblo. Y dijo Dios, no nada más eso te voy a dar riquezas y honra. Venía en el paquete, ¿verdad? Y es algo que vamos a aprender a confiar. Y Dios, ¿verdad? Si ponemos nuestra confianza, Él lo va a hacer todo. Sigamos, ¿en qué otra cosa a veces nos podemos apoyar? En compras. Hay gente que le encanta, hasta el niño es parte ya dentro de la maleta de mamá. ¿Sí? Ya lo metieron al chamaco adentro. También se lo llevaron de compras. Súbelo. Tú ya entre los paquetes ya ni se nota el niño. Y a veces así es. Esta plática está hecha desde el miércoles para que no me mire feo. Si usted vio en la página, está hecha desde el miércoles. Y le encantan las compras. Pero así es, en eso podemos estar confiando. ¿Qué otra cosa más nos puede sacar? Una relación que no terminó bien, que no se dio. Y a veces confiamos en eso. Y por alguna razón no se da. Nadie dijo que estaba todo escrito y firmado. Pero a veces así es en la vida, ¿verdad? Hay relaciones que no funcionan y no funcionan para bien. ¿Les digo algo en privado? ¿No van a decirle a Leti? No. Tienen cara de que no van a decir, ¿verdad? Ahí les va. Miren, yo tuve una novia antes que Leti. Y si hubiera permanecido con ella, hace 30 años fuera viudo. ¿Sí entiende? No fue un error. Dios la quitó por alguna razón. ¿Sí está comprendiendo? No era mi propósito, no era mi pacto. Ella no estaba en los planes de Dios para mí. Entonces cuando le dije, Señor, ¿por qué te la llevaste? Todavía de tonto, ¿eh? Pues sí, uno ve una mirada corta, no ve todo el panorama. Y cuando veo, dice, muere ella, muere su hermano, muere el otro hermano. Y yo dije, Señor, ¿qué pasa? Dice, ándale, ¿tú que te querías casar con ella? Dice, hace 30 años ya fueras viudo. Y le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Por mi esposa. Pero a veces no comprendemos en qué estamos confiando. Si usted quiere confiar, confíe en Dios. Eso es lo mejor que le puedo sugerir. ¿Sí? No trate de hacer, vienen y me dicen, ¿usted cree que esa persona es para mí? No, yo no voy a amarrar navajas, ¿verdad? Eso usted tiene que pedírselo a Dios y que Dios se lo muestre. Y que Dios le diga si esa persona es la que está reservada para usted. ¿Sí? Yo no quiero andar promoviendo, ni soy promotor, ni cupido, ni me llamo nada de ese tipo, de esas formas.
Simplemente yo le digo, si es de Dios, se va a quedar. Y si no es de Dios, va a continuar su camino. Hay un refrán en el mundo que dice, en agua que no has de beber, déjala correr. ¿Para qué quieres si no es para ti? Sí, yo me hubiera sentido muy triste tener que estar llevando la vida solo, y todo por una tontería de estar preguntando que si era una relación fallida. No puede ser algo más que una muestra de que Dios te está mostrando que no es esa decisión es la más correcta. Siguiente, ¿qué más trae Dios? ¿Qué cosas que nos ponemos poner? Un papá que todo lo puede, una mamá de esas que yo lo arreglo. De esas hay muchas, que todo lo arreglan y no arreglan nada. Yo se lo digo por propia experiencia, ¿sí? A veces andaba de Clark Kent, ¿verdad? Así medio secreto, pero al final de cuentas no podía solucionar nada. Hubo cosas que nunca pude solucionar, ¿sí? ¿Usted tiene cosas que no ha solucionado? Ayúdeme. Yo pensé que era el único aquí pecador. Gracias por el apoyo moral, ¿verdad? Pero a veces podemos, a veces aunque intentemos vernos así, no podremos vernos de esa manera. Así que fíjese bien en qué está confiando. Siguiente, dice, quien se conduce con integridad, Proverbios 10:9, anda seguro, que en paréntesis es confiado. Quien anda en malos pasos será descubierto tarde o temprano. Hay gente que me dice, no, yo no ando haciendo lo malo. Y de repente viene otra persona y dice, ¿ya lo vio todo lo que le pasó? Le dije, no. ¿Y por qué le pasaría? Solo Dios sabe. Proverbios 26:2 dice, como la golondrina en su vagar, la maldición nunca vendrá sin causa. Todas las cosas vienen por una razón. Y nada viene por sí solo, sino porque algo estamos confiando más que Dios. Todo tiene un valor primeramente antes que el Señor. Siguiente, 3 cosas que te recomiendo. Acércate a Dios y mantente firme. Esa es la primera recomendación que yo te hago. Independientemente a donde vayas. Nosotros hemos estado en otras ciudades, en México, en Monterrey, en Irapuato, en León, en muchos lugares que nos han hecho la invitación. Me acerco a Dios y me mantengo firme. Estuvimos en Monterrey hace una semana, ¿sí? Nos hizo el favor nuestra hermana Feli de compartir la palabra. Y estuvimos en Epicentro Monterrey, a quien le mando un saludo al pastor Ulises Oyarzún de Chile, buen amigo que nos ha acompañado dos oportunidades en este lugar. Y estuvimos recibiendo el mensaje. Él estaba en El Salvador, pero aún su esposa compartía la palabra de Dios. Y vimos cómo también ella era usada por Dios. La ocasión anterior que fuimos, estuvimos también en Monterrey. Ella habló una palabra tan directa, tan profunda a las cosas que yo iba a preguntar, que ella ni se dio cuenta. Solamente le dije, gracias pastor por la vida de su esposa, porque lo que ella mencionó en la charla, esas eran las respuestas de varias cosas que yo tenía en mi corazón preguntar. Y me dijo, siga confiando en Dios, no hay más. Y le doy gracias a Dios por su vida y por el consejo. Y principalmente pocos consejos me han dado en la vida. El pastor de Poza Rica, amigo mío, Pozo de Agua Viva, el pastor Andrés, quien tuve la oportunidad de conocerlo aquí, ahí en su ciudad. Después lo conocí en Bogotá, Colombia, en un congreso que fuimos. Y el pastor Andrés me dijo una de las cosas que más me llamó la atención y me dijo, sea usted mismo, no trate de imitar a nadie, predique como Dios le dé a usted la naturalidad para hacerlo. Y le dije, gracias, lo voy a hacer. Es un hombre muy estricto, muy directo en su forma de ser. Y yo algo que aprendo de los consejos es ponerlos por obra. Y ponerlos por obra significa hacerlo, no que se quede nada más en un tintero próximo a escribir. Pero no, aquí lo poníamos por práctica. Igual otro consejo que me dijeron, no se aparte de la gente, también lo pongo por práctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos vivir en una montaña cada uno. ¿Sí? Acércate y mantente firme. ¿Qué dice Dios de acercarnos? Vamos a ver, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones,
Ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. ¿Sí? No podemos, recuerda, ¿verdad? Tú conoces, no podemos amar a Dios a dos amos, ¿verdad? O con uno quedaremos bien o con otro quedaremos mal. Hay gente que no se acerca porque todavía sigue amando al mundo. Pero aquel, dice la palabra, aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Sí, porque si tú empiezas a amar las cosas del mundo, tarde o temprano terminarás yéndote totalmente a las cosas de las personas que no conocen acerca del Señor. Siguiente, ¿qué más dice la plática? Acerquémonos, esa es una imagen, nos está invitando a ir a la cruz, acercarnos al Señor. Siguiente, por favor. Dice, el sonido de las trompetas fue haciéndose cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le contestaba con voz de trueno. El Señor bajó a la parte más alta del monte de Sinaí y le pidió a Moisés que subiera a ese mismo lugar. Y Moisés subió, dice la palabra, se acercó. Dice que cuando el monte temblaba, humeaba y el fuego caía, le dice, dile a la gente que se acerque, que no se aparten. Diles de mi parte, le dijo a Moisés, que se acerquen. Y mira cómo sigue la historia. ¿Sí? Dale uno más, Adrianita. Dice, y el Señor le dijo, baja y adviértele a la gente que no pase del límite, ni trate de verme, no sea que muchos de ellos caigan muertos. A uno, a los sacerdotes, a los líderes de ese tiempo, le dice que pueden acercarse a mí, deberán que purificarse, no sea que yo haga destrozos entre ellos. Les dijo, acérquense, pero también había otra cláusula que decía, purifíquense, santifíquense, dejen de hacer lo malo. Hay gente que dice, ¿yo cómo voy a hacer lo malo? Pues lo hacemos. Nuestra naturaleza adámica, que pertenece a Adán, todavía tiene que ser más y más perfeccionada. Usted y yo debemos de ser perfeccionados hasta llegar a la altura del varón perfecto. No estamos totalmente listos, probablemente no, pero vamos a seguir intentando llegar a lo que Dios nos está mostrando. Él los invitó a que se acercaran y aún les hizo las advertencias. Y la gente que no estaba purificada caía muerta. ¿Cómo sabían que el sacerdote había muerto? Dice que amarraban en sus piernas unas campanillas y les amarraban un mecate cuando entraban del lugar santo al lugar santísimo. Y del lugar santísimo ya no oían las campanitas. Estaba muerto el tipo, porque no se había purificado. Y esa es la invitación que a veces como líderes nos hace Dios hacer, ¿verdad? Es santificarnos, no meternos en problemas, no hacer cosas que Dios no nos mande, porque a veces eso, el pecado, no puede ser algo que sea una práctica diaria. Y eso es lo que yo hice la semana pasada, para que tú sepas. Hice 25 puntos donde muestra cómo somos inmaduros. Alguien se quedó y me dijo, a mí me faltó una hoja. Usted no me dio una hoja. Le dije, venga el próximo domingo. Y preparé unas hojas. Y le dije, ¿puedes traérmelas, Beto? Están en mi portafolio, si me haces favor. Y hay hojas en las cuales va a demostrar mi inmadurez. Y eso me va a decir, y yo te voy a dar una si tú quieres, ahorita o al final, para que tú veas cómo es nuestra conducta inmadura delante de Dios. ¿Había líderes inmaduros en ese tiempo? Claro. Y había gente que le costaba la vida. Aquí no te va a costar la vida. Aquí quiero que te des cuenta nada más. Si hay alguna de estos 25 puntos que afecte tu vida, que te haga ver inmadura delante de Dios y delante de la gente, te la puedo regalar. No es para condenación, no es para juicio, pero debemos de aprender de lo que cuando no nos damos cuenta, cómo estamos siendo inmaduros. ¿Sí? Porque el que hagas berrietas ya teniendo 40, 50 años, pues ya no te queda, ¿verdad? Todavía el bebé de Arturo y de Erika, pues ese sí tiene permiso, pues está chiquito, ¿verdad? Pero a los grandotes, ¿verdad que ya no? ¿Tú cómo ves? ¿O sí que se tire al piso y patalee? No, ya no. Dios nos va llevando a una mayor perfección. Aquí hay hojas si tú quieres, al final. Si quiere una, pídemela con gusto, aquí están. Al final las dejo de este lado. Tome la que guste, el que quiera.
Y eso nos va a mostrar un parámetro en donde estamos parados, ¿sí? Le va a decir a usted qué tan inmaduro está haciendo, ¿sí? En mi casa, para madurar aguacates, los metíamos en papel y al horno. Aquí yo no puedo hacer eso, ¿ah? No puedo embolsarlos en papel y meternos en el horno, porque si de esa forma maduraran, a todos los envolvemos, ¿verdad? Dice Martita, lléveme al horno de fuego, ¿ah? Pero sin prenderle, ¿verdad? Sin prenderle, ya prenderle ya es una cuota adicional, ¿verdad? Pero ahí puede usted ver que podían madurar la fruta o las verduras de una manera práctica. ¿Qué más le dice el Señor? Recuerda lo que el Señor ha hecho por ti. Ese es el punto número 2. Hay cosas que Dios ha hecho por nosotros y a veces se nos olvidan o las olvidamos o nos hacemos a los olvidadizos. ¿De dónde nos ha sacado Dios y a dónde nos quiere llevar? Esa es la pregunta que te debes de hacer. ¿Qué dice Dios? Con seguridad recuerdas otros momentos difíciles de tu vida en lo cual viste a Dios obrar. Recuerda esos momentos y agradece a Dios por su intervención en medio de esas situaciones. Confía en que Él volverá a obrar y a intervenir en tu situación presente. Así como actuó anteriormente, volverá a actuar. ¿Cuántas veces Dios actúa en tu vida? Una y otra vez y otra vez, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dios es bueno? Toñita, ¿Dios es bueno? Siempre, ¿sí? Y ves el favor, y ves el favor, y ves el favor, y no se nos debe de olvidar, ¿sí? Porque algunos como que padecen amnesia, ¿verdad? De repente la mente como que se va olvida. Y eso pasa, ¿verdad? ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué dice en su palabra? Dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Siguiente, una más. Y dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso es lo que está hablando Dios y nos recuerda todas las cosas que ha hecho en cada una de las etapas de nuestra vida. ¿Qué más dice el tema 3? Bendiciones. ¿Qué vamos a tener de bendiciones en confiar en Dios? ¿Sí? Yo siempre he dicho que en cualquier momento de adversidad debemos de confiar. Probablemente usted ya dejó de confiar. Yo le invito a que desista de esa actitud. Porque hay gente que me dice es que yo ya no lo siento o ya no sé cómo sentirlo. Pues no deje de sentirlo. Se trata de empezar a mantener una relación con Dios. Cuando usted leía, oraba y adoraba, Dios estaba con usted. Usted casi caminaba al lado suyo. ¿Sí? ¿Cuántos han experimentado esa sensación de que Dios casi va a nuestro lado? Pero no debemos de olvidarnos. Debemos de ver que todo lo que nos está dando Dios es bastante fuerte. Dice, estando firme y confiado en Dios, podrás hacer frente a las pruebas de la vida. Su agua, el fluir de su Espíritu Santo en ti, traerá el alivio necesario en el momento preciso. Puedes estar seguro de eso. Dios no abandona a sus hijos, jamás. Nunca ha abandonado a nadie. A Moisés le dijo, ¿verdad? Nunca, así como estuve, estaré contigo. Y hay cosas que vamos a aprender en la vida. Siguiente, dice, por lo tanto, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Gálatas 5:16. Aquí nos está invitando a vivir en el Espíritu. Aquel que vive por la carne, pues morirá. Aquel que vive por el Espíritu, vivirá. Es algo muy fácil. Dice, vivan según el Espíritu Santo. Y deje de satisfacer esos malos deseos. Dice, a ver, explíquenos un mal deseo. Pues hacer cosas malas, como todos sabemos, ¿verdad? Y que no necesitamos que nos enseñen. Cuando sabemos que están mal, porque lo sabemos. Porque en el fondo, algo el Espíritu te está redarguyendo y diciéndote, lo que estás haciendo está mal. Y mucha gente dice, pues lo hago mal, pero ya me acostumbré.
Pues yo no creo que sea lo más práctico acostumbrarte. Sí, vive por el Espíritu, dice la palabra. Siguiente, ¿qué más dice el tema? Dice otra cosa: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto a agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. No te angusties. Ya deja de preocuparte. A veces las preocupaciones nos acaban más rápido y no se cumplen, que tú traes en tu mente vueltas y vueltas pensamientos que ni siquiera se han dado ni nunca se van a dar. Más del 70% de los pensamientos que vienen a nuestra mente normalmente nunca se cumplen. Haz un promedio. ¿Cuántas cosas pensaste mal en esta semana? ¿Cuántas cosas temiste que te pasaran? Y no pasaron, porque Dios sigue con nosotros. ¿Sí? El desierto puede ser el mismo, pero Dios nunca nos va a dejar solos. Y eso tenemos que comprenderlo en la vida. Siguiente, ¿qué otra cosa dice? Dice, ¿te has acercado y mantenido firme? Te hago esta pequeña reflexión, porque si no te acercas, ¿cómo vas a mantenerte firme en las cosas de Dios? Siguiente, ¿te olvidaste de lo que ha hecho Dios por ti? Tercero, ¿no han llegado aún las bendiciones de Dios? Llegarán. Van a llegar. Entiéndelo, va a llegar la bendición. Y en ocasiones nos desesperamos o nos angustiamos, pero cuando empiezas a ver la mano de Dios obrando, y Él empieza a orar, y empieza a caminar, y empieza a bendecirte, y empiezas a ver cómo los problemas se empiezan a retirar, yo dije, Dios está aquí. Yo no era cristiano, te lo digo. Y una vez nos dijeron, arrodíllese y ore en salmos. Mi entendimiento era nulo, no sabía nada. Quien me lo dio sabía por qué me lo estaba dando. Pero cuando empecé a confiar en Dios y empecé a arrodillarme, pero usted no conocía de Dios, ¿por qué se arrodillaba? Pues la necesidad me hacía arrodillarme. Tengo una necesidad grande o una aflicción grande y a ver si no se arrodilla. Nada más necesita motivación. Pero de esas motivaciones ya no quiero, ¿verdad? Ya las aprendí y sé cómo evitarlas. Y Dios me dijo, vio nuestra necesidad. ¿Sí? El pagar $1,000,000 no era fácil. Eso era lo que yo debía. Y Dios me arrodilló y me dijo, ¿quieres salir de ahí? ¿Qué te parece si empiezas de rodillas? Dale. Y empezamos a orar. Yo y mi familia no éramos nada. ¿A poco ustedes así nomás de locos? Pero ahí Dios estaba el propósito. Y empezamos a confiar en Dios. Y Dios nos sacó de ese lugar. Al final de cuentas se resuelve. Y al final de cuentas, por algo que pagamos de más, nos devuelven dinero. No nada más dijo, te saqué, aparte te voy a premiar. Y viene la bendición. 7 años después, viene la provisión de Dios. De algo que pagamos de lo indebido, viene Dios y me bendice con 7 o 10 veces más dinero de lo que habíamos pagado. Entiende una cosa, aunque sea tan grande como mi problema o el problema que estén pasando algunos de ustedes, ¿sí? Confía en Dios. Él me enseñó, sin ser conocedor de la palabra, me enseñó a confiar. Y eso es difícil, pero tenía que aprender. Y tenía que aprender por la mala, porque yo aprendía solamente a base de malas experiencias. Pero cuando comencé a confiar, cuando comencé ese camino, Dios dijo, es tiempo que yo le ayude a salir de ese lugar. Sentí la misma angustia que tú, igualita. Sentía que no dormía. Sentía que el día y la noche eran lo mismo. Sentía que el tiempo no avanzaba. No tenía ganas de comer. No tenía ganas de levantarme. A ese extremo era la opresión que había. Pero cuando todo se soluciona, el día que terminamos de arreglar ese asunto, 2 días dormí seguido. Dije, no me hablen. No quiero saber nada.
Y la opresión se fue. Todo se fue. La preocupación se acabó. La aflicción que ejercía, muchas cosas sobrevinieron. Todo pasó, pero es un camino que no quiero volver a transitar. Lo conozco muy bien y sé que es duro. Y usted me dice, ¿y usted lo aprendió? En dos formas muy prácticas. O hago lo que debo de hacer, o las cosas se van a ir por un mal camino. Tomé la mejor decisión y dije, confío en ti, aunque no te conozco. Aunque no te conozco, confío en ti. Yo creo que se agrada más Dios, ¿verdad? Que los que dicen que lo conocen y al final no lo conocen, le dan la espalda, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos hacer. Siguiente, esta reflexión nos ayuda a pensar qué es lo que estamos ganando o perdiendo. Para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Es un premio, un llamamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros y que lo debemos de hacer voluntariamente. Es un llamado de Dios. Y el que quiera tomarlo, lo toma, y el que no desea tomarlo, pues lo puede ignorar el mensaje. Pero es un llamado que está haciendo por medio de nuestro Señor Jesús. Siguiente, y estoy terminando el mensaje. Pero yo siempre estoy contigo, le dice a David, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo, y más tarde me acogerás en la gloria. Un hombre que confiaba absolutamente en Dios. ¿Sí? Dice una versión, Dios habla hoy, me recibirás con honores. ¿Y cuántos quisiéramos llegar al cielo y que nos recibieran con honores? Y que diga Dios, te esperaba, te esperaba. Hiciste lo correcto en la tierra y te esperaba. Ahora pasa al gozo del Señor. Y eso es lo que vamos a aprender. Este hombre tenía los mismos defectos o virtudes que tú y yo, pero al final de cuentas, Dios, hablando a su vida, le dijo, yo siempre estoy contigo, confía en mí. No te apartes, confía. Aunque se hayan complicado las cosas, aunque las cosas no funcionen como tú creas, no se complican por algo. Dios está hablando a la vida de cada uno y a través de circunstancias nos muestra cómo debemos de hacer las cosas. Hay personas que dicen lo haré, hay otras personas que no lo haré. Así de fácil, se dicen, para mí no es el mensaje, está bien, tíralo a la basura, no pasa nada. Mucha gente ha desechado el mismo mensaje de Cristo. Dijo, a los suyos vino, pero no le recibieron. Lo rechazaron, le dijeron, no te queremos. ¿Sí? Qué duro, ¿ah? Y aún así yo vi más agresiones a Jesús cuando le dijeron, eres hijo de bastardo, porque no tienes padre. Tu padre no es José el carpintero. Fíjate que el atrevimiento que tuvo esa gente. Le dijo, eres hijo de bastardo, tú eres un bastardo. Y esa acusación, no, yo digo, he visto gente irreverente, pero esta supera a esa persona. Pero así eran personas que no temían, que no tenían en el corazón el hacer lo correcto delante de Dios. Hagan lo correcto. Siempre Dios estará con nosotros. A quien le sirve y quien le ama, Dios va a estar con nosotros. Amén. Así que deje de preocuparse. Vamos a ver una canción, si es tan amable, un video que me agradó mucho esta semana. Quiero que lo vean. Espero que sea de su agrado. Cambiemos al video.